Shalom, hermanos. Saludos y bienvenidos a este primer episodio de nuestro proyecto Escucha bajo tu propio riesgo, el lugar donde exploramos historias que no solo son misteriosas o intrigantes, sino que también nos invitan a reflexionar y analizar a profundidad. Aquí, lo sagrado e inquietante se encuentran para revelar significados que no siempre son evidentes a primera vista. Soy su hermano, el mellizo, y hoy nos adentramos en un relato bíblico que, a lo largo de los siglos, ha dejado a muchos perplejos. Así es, mis hermanos, en este episodio, escucharemos y analizaremos el pasaje donde el Señor Jesús, el Príncipe de la Paz, conocido por su compasión, realiza un acto que parece contradictorio. Maldice a una higuera. Agradecemos las facilidades de Hatzalah Records para la grabación de este capítulo. En el episodio de hoy, vamos a analizar a fondo uno de los momentos más desconcertantes de los evangelios. Para muchos, esta historia parece fuera de lugar, casi inexplicable. Pero, como suele suceder en la Biblia, cada acción tiene un propósito, y a veces esos propósitos están escondidos tras múltiples capas de simbolismo. Hoy, en Escucha bajo tu propio riesgo, desentrañaremos las lecciones, advertencias y simbolismos de la maldición de la higuera. Para empezar, nos debemos poner en contexto de la historia. El relato se desarrolla justo después de la famosa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este evento está lleno de alegría y expectativas. La gente aclama a Jesús como el Mesías, lo reciben con palmas y lo proclaman como rey. Pero apenas al día siguiente, la atmósfera cambia drásticamente. Fíjense bien. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14, se nos cuenta que Jesús, caminando de Betania hacia Jerusalén, lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, solo hojas, pues no era tiempo de higos. Y es aquí donde sucede algo inesperado. Jesús pronuncia una maldición sobre el árbol. En el capítulo 14 no dice lo siguiente: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y a los ojos de sus discípulos, esto parece una reacción sorprendente. ¿Por qué Jesús, el que predica la paciencia, la misericordia y el perdón, actúa de manera tan dura contra un simple árbol? Y lo que lo hace aún más extraño, ni siquiera era temporada de higos. Exactamente. Este detalle, que no era tiempo de higos, es clave, porque hace que muchos se pregunten si la maldición fue justa. ¿Cómo iba la higuera a dar frutos si no era su tiempo? Este es el tipo de preguntas que desafían nuestro entendimiento convencional de Jesús. Y aquí es donde empezamos a ver las múltiples capas de esta historia. No es solo un incidente trivial, sino un acto simbólico. Jesús está utilizando esta higuera como una lección viviente, una parábola visual. ¿Qué es lo que simboliza realmente esta higuera? Para entender el significado, necesitamos hacer un poco de historia bíblica. A lo largo del Antiguo Testamento, la higuera y la vid eran símbolos recurrentes de la nación de Israel. Un árbol frutal, en pleno florecimiento, simbolizaba la bendición y el favor de Dios. Por otro lado, cuando estos árboles no producían frutos, representaban el juicio divino, el alejamiento de la voluntad de Dios. Lo interesante de este relato es que la higuera tenía hojas, lo cual es una señal de que debería haber higos, ya que la higuera es uno de los pocos árboles que primero dan los frutos y después las hojas. Pero en este caso, no había un solo fruto. Es una ilustración perfecta de la apariencia externa sin sustancia interior. Y aquí entra uno de los temas más poderosos de la enseñanza de Jesús. Las apariencias no lo son todo. La religiosidad vacía, que solo muestra devoción externa, pero carece de un corazón genuino,
no es lo que Dios busca. Jesús había pasado mucho tiempo enseñando a sus discípulos sobre la importancia de los frutos espirituales. No basta con parecer piadoso o decir las palabras correctas. Lo que realmente importa son las acciones, el fruto que nuestra vida produce. De hecho, más adelante en los Evangelios, Jesús diría: por sus frutos los conocerán. ¿Estamos siendo árboles frondosos pero sin frutos? ¿O estamos verdaderamente reflejando el amor, la justicia y la misericordia que Dios espera de nosotros? Es aquí donde el acto de maldecir la higuera cobra un significado mucho más profundo. Jesús no está simplemente molesto con un árbol. Está enviando un mensaje poderoso, y no solo a sus discípulos de aquel entonces, sino a todos los que leeríamos y escucharíamos esta historia después. Está advirtiendo sobre el peligro de llevar una vida llena de rituales vacíos, de cumplir solo con las apariencias sin una verdadera transformación interna. Este episodio no está aislado. Hay una conexión muy fuerte entre la maldición de la higuera y lo que sucede justo después. Jesús entra al templo de Jerusalén y expulsa a los cambistas y vendedores que habían convertido el lugar sagrado en un mercado, pero de ese tema hablaremos en otro episodio. El templo, al igual que la higuera, estaba lleno de actividad externa, pero vacío de verdadera devoción. Es casi como si la higuera fuera una metáfora del templo y, por extensión, de todo el sistema religioso de aquel entonces. Un lugar lleno de rituales, de sacrificios y de oraciones, pero que había perdido su propósito verdadero: ser un lugar de encuentro con Dios. Lo que Jesús está diciendo, a través de sus acciones y de la maldición de la higuera, es que sin fruto, sin verdadero cambio, sin una fe auténtica, todo eso es inútil. La advertencia es clara. No importa cuántas hojas tengas, si no hay fruto, si no hay un cambio genuino, el juicio llegará. La higuera seca al día siguiente es una imagen impactante de lo que puede suceder cuando no damos los frutos que se esperan de nosotros. Es fácil leer y escuchar esta historia y pensar que solo aplica a las figuras religiosas de la época de Jesús. Pero la verdad es que la advertencia es para todos nosotros. ¿Cuántas veces en nuestras vidas mostramos una fachada de éxito, de bondad o de fe, mientras en nuestro interior no hay verdadero fruto? Esta historia nos invita a mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿estamos dando los frutos que Dios espera? ¿O simplemente tenemos hojas? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Y quizás sea por eso que esta historia nos desconcierta tanto, porque nos desafía a evaluar nuestra vida espiritual, a examinar si realmente estamos viviendo de acuerdo con lo que decimos creer. Jesús no solo está llamando a una transformación externa, quiere una renovación interna, una vida que refleje verdaderamente el amor de Dios en todo lo que hacemos. Así que, en resumen, esta no es solo la historia de una higuera maldita. Es una advertencia, una lección y una llamada de atención para todos nosotros. No importa lo que mostremos al mundo, si no hay fruto genuino detrás. Las apariencias pueden engañar a los demás, pero no engañan a Dios. Nosotros, en Escucha bajo tu propio riesgo, te invitamos a reflexionar. Escuchar estas historias es solo el primer paso. Lo que realmente importa es lo que hacemos después de escucharlas. ¿Estamos dispuestos a cambiar, a dar fruto en nuestras vidas? Esa es la verdadera pregunta. Y con esa reflexión, concluimos este episodio. No se olviden suscribirse al canal y compartir nuestro contenido. Se despide su hermano el Mellizo y esperamos vernos pronto. Que Dios nos bendiga a todos.